Buen día. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de, queríamos hablar un poco de todo lo que está pasando en el mercado, de la economía en general. Los meses de febrero generalmente siempre son turbulentos en la bolsa en los últimos 5 años seguro, pero también en los últimos 10 años. eh, Siempre se ven correcciones bajistas en el mercado. Así que de hecho, estamos en una situación profunda y eso también hace que la política monetaria del Banco Central tenga consecuencias no en lo que es el mercado financiero y también en la economía real, es decir, en la actividad económica. Un poco lo que veníamos anticipando nosotros en nuestros informes semanales que leen, ¿no?, los clientes y que salió esta semana hablando un poco de lo que viene siendo la contracción monetaria y su efecto tanto en los precios como en el dólar y la tasa de interés. Pero también, obviamente, que afecta tanto a las acciones como eh, muchísimo la baja en el mercado de acciones y una preferencia por los bonos en pesos de corto plazo. Así que vamos a ir analizando un poquito eso, también vamos a hablar un poquito de actividad económica, porque sin duda es un tema que preocupa mucho. Hoy los vemos ¿cómo se llama? En la etapa de los medios, se está hablando constantemente, ¿no? Algunos hablan de esta inflación, este, otros dicen que, bueno, que la hoja de la inflación no es tal, así que vamos a mirar un poco los números y cómo posicionarnos de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿no? De acuerdo a la perspectiva que tengan ustedes también en los distintos portafolios de inversión. Vamos a hacer un repaso de cómo vienen los portafolios de inversión de Catalaxia. Así es, un poco hablar de la inflación, ¿no? Sin duda, hasta hace 2 años atrás era un tema muy preocupante, el tema de la inflación. A la izquierda podemos ver las variaciones mensuales, ¿no?, del índice de precios al consumidor. Vimos que tuvimos pico en diciembre del 2023, superando el 25% mensual, ¿no? O sea, una tasa de inflación extremadamente elevada, ya acercándonos a niveles de hiperinflación, y después con el cambio de gobierno vemos una brusca caída de la tasa de inflación hasta mayo del 2024, ¿no? Después vemos que la tasa de inflación como que tiene una tendencia bajista, pero ya no es de la misma magnitud o en las mismas proporciones que lo venía siendo antes, ¿no? Y después acá en marzo del año pasado que tuvimos un repunte producto de la salida del cepo para las personas humanas y también porque justo coincidió con un problema que hubo a escala mundial que fue en abril la implementación de aranceles por parte de Trump, ¿no?, que generó mucha incertidumbre en el mercado mundial de qué iba a pasar en el mundo con el comercio, ¿no? Bueno, la semana pasada salió también eh, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declarando inconstitucional los aranceles que había aplicado Trump. Así que el mercado internacional va a seguir abierto, por suerte. Claramente en Estados Unidos se maneja otro nivel de justicia, ¿no? La Constitución argentina fue inspirada en la Constitución de Estados Unidos, pero bueno, claramente tenemos una diferencia en el Poder Judicial, ¿no? O sea, allá se respetan los límites que se impusieron al Poder Ejecutivo en materia impositiva, es decir, que el Poder Ejecutivo no puede aumentar
discrecionalmente los impuestos, ni puede cerrar el comercio como quiere, ¿no? Fíjense que algo que nosotros lo venimos debatiendo también en la actualidad con estos temas de los aranceles supuestamente antidumping, pero que sabemos que se utilizan para beneficiar a determinadas empresas o sectores en Argentina, generalmente amigos del gobierno. Pero bueno, la verdad que por suerte en Estados Unidos ese fallo vino a arreglar las cosas, ¿no? Y acá también vemos algo que viene preocupando a muchos, que es que desde mayo del 2025, que hizo piso a la inflación mensual, viene teniendo un leve repunte, ¿no? Fíjense que acá se ve una tendencia, digamos que mes tras mes venía creciendo, ¿no? Entonces, por ahí eso lleva a la preocupación a muchos de qué realmente va a pasar con los precios, ¿no? Si vamos a continuar con este proceso de desinflación que veíamos al principio era mucho más fuerte y que ahora se va estabilizando. Pero bueno, este nivel, esta tendencia, digamos, una tendencia matemática, no tiene por qué ser así, muestra que el proceso de desinflación mensual continuaría en los próximos meses. Acá en la parte derecha tenemos el índice de precios al consumidor, pero en su variación interanual, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es creciente. Acá, por ejemplo, se ve también que coincide, ¿no? La baja interanual desde mayo del 2024, el proceso de desinflación es más pronunciado y acá en abril del año pasado es cuando empieza a suavizarse, ¿no? Empieza a tener una caída más tangencial, por así decirlo, los precios, ¿no? Y obviamente esto es un síntoma de lo que realmente pasa en el contexto monetario, ¿no? La variación de los precios siempre se da por una cuestión de oferta y demanda monetaria. Si la oferta monetaria excede a la demanda monetaria, eso se traduce en aumentos de precios, ¿no? También lo que nosotros estábamos viendo en estos meses es, o a partir de, digamos, la primera parte de la política desinflacionaria, es que los precios relativos se fueran acomodando. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de la luz, el transporte, el gas, todo eso fueron acomodándose para arriba, mientras tanto otros productos que tenían que ver, por ejemplo, con la ropa, los alimentos en general, quedaron relativamente relegados en cuanto a aumento de precios, ¿no? También obedece a que en los periodos, digamos, de alta inflación, la gente se estoqueaba más en productos que de primera necesidad. Y ahora, con la apertura comercial y la desregulación del sector externo, lo que estamos viendo es que la gente empieza a comprar bienes durables, ¿no? Los lavarropas, las heladeras y todos esos electrodomésticos bajaron de precio, entonces la gente empezó a comprar más de eso y cambió la composición del consumo. Pero bueno, acá está una de las causas principales, ¿no? Que es el tema de la oferta monetaria, ¿no? Al principio del gobierno se decía que no se emitía más, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es que hay emisión, ¿sí? Este es, por ejemplo, la oferta monetaria, el M2 privado, es decir, todos los billetes en poder del público, más las cajas de ahorro, más los cheques, más las cuentas corrientes, vienen creciendo. Cada vez crecen a una tasa menor, pero para que se entienda, este auto venía a más de 100 kilómetros por hora en enero del 2025 y ahora está viajando a una velocidad de un 27,3%, ¿sí? O sea, es por eso que seguimos teniendo aumentos de precios. Cada vez son menores, ¿sí? Pero este, sigue habiendo emisión monetaria, ¿sí? Sigue habiendo oferta monetaria. Entonces, al aumentar la oferta,
y sobre todo si no tenemos un aumento de la demanda de dinero, lo más lógico es que sigamos teniendo inflación. Para que ustedes tengan una idea, en la medida que la demanda monetaria permanezca constante, la variación de la oferta monetaria es la que va a determinar el aumento de los precios, pero obviamente que la demanda monetaria no permanece constante. Por ejemplo, en los meses de octubre, de septiembre del año pasado, y la demanda monetaria no fue, digamos, no se mantuvo, de hecho cayó, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho miedo por el tema electoral. Y fíjense que el gobierno ahí aceleró su proceso de baja, digamos, de descenso de lo que es la oferta monetaria, porque acá, por ejemplo, en los primeros meses en febrero, fíjense que hubo un aumento, ¿no? Pero después empezó a contraer y aceleró mucho más acá en esta parte, ¿no? Cuando estábamos llegando digamos, estábamos llegando a las elecciones. Después, obviamente, después de las elecciones volvió a emitir, después contrajo y así. Pero la tendencia es que sigue para abajo, ¿no? A veces un poquito más fuerte que otros meses, pero la tendencia es que sigue disminuyendo el porcentaje de emisión monetaria, ¿no? Ahora lo que nosotros estábamos viendo y explicábamos en el informe del lunes pasado es que este mes en particular el Banco Central contrajo alrededor de 9 billones de pesos de circulante, ¿sí? De la oferta monetaria, ¿sí? Interanualmente había recortado más o menos un 14%, pero de ese 14%, 7 habían sido en el mes de febrero. Entonces, también eso explica lo que pasó, digamos, en el principio de año, de que el dólar viene bajando, ¿no? Y que hay una sensación de que no hay plata. Eso está cambiando un poco porque en estos días están habiendo licitaciones y estamos viendo que el gobierno está lanzando un poco más de pesos por el lado del tesoro, no por el lado del mercado, del Banco Central, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos viendo en esto, ¿no? Esta es la tasa de interés. La tasa de interés es uno de debe ser el precio más importante de toda economía porque determina los precios de la oferta y de ahorro y la demanda de préstamos, ¿no? Y que a su vez tiene un correlato con cuanto más alineado esté con la preferencia temporal de la gente, es decir, si la gente está dispuesta a ahorrar o, digamos, a una determinada tasa, o a prestar, a tomar prestado determinada tasa, mientras que las tasas de mercado sean lo más cercanas a las preferencias de la gente, eso es un buen incentivo para que la economía crezca, ¿no? Acá lo que estamos viendo es la tasa de caución, es decir, es como el plazo fijo que se hace en la bolsa a un día. Es decir, en vez de hacerlo a 30 días en el banco, ustedes pueden hacerlo en la bolsa, pueden invertir a un día, pero también pueden tomar prestado a un día poniendo garantías, ¿no? Fíjense que eh, el año pasado las tasas de interés daron antes de ayer hubo una licitación importante y el gobierno no tomó todos los pesos que le ofrecieron. Entonces salieron pesos al mercado y la tasa de interés llegó a cerrar al 10% anual, ¿sí? O sea, bajísima, y ayer estuvo en torno a 23%, ¿sí? O sea, esta tasa generalmente es muy
Eh, Muy buena porque ya anticipa un poco lo que puede llegar a pasar con tasas como la del plazo fijo, que es la que vamos a ver a continuación. Pero fíjense, el año pasado esta tasa estuvo en torno al 37% y ahora ya la vemos más acá en torno a la tasa al nivel que se cerró ayer, ¿no? En torno al 23% más o menos. eh, Darían indicios de que podrían estar bajando ya un poco más las tasas, ¿no? Que es algo que está pasando con las tasas a los plazos fijos. Fíjense que en promedio, la tasa de los plazos fijos está en torno a un 26,7%. Y fíjense, está la línea roja son los datos, ¿sí? Cómo fueron comportándose. Fíjense que en agosto del año pasado tuvimos un pico, ¿sí? De tasas bastante altas, casi llegaron al 50%, y eso fue cerca de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y después otro pico acá en las elecciones nacionales, y después empezó a caer bruscamente las tasas, ¿no? Cayeron, 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 y ahora, digamos, en los primeros días de enero empezaron a repuntar, ¿sí? Este, y ahora otra vez bajando un poquito en torno a 26. Ahora, este nivel de hoy en día está un poquito por encima de lo que muestra la línea de tendencia, que es esta línea negra, ¿no? O sea, siempre que esté por encima, lo lógico es que empiece a caer un poquito, ¿sí? Fíjense que debería bajar un punto o un poco más la tasa de plazo fijo para equilibrarse un poquito con esta tasa de caución que está hoy en 23,4, ¿no? Es decir, mientras que el proceso de desinflación persista, y lo más lógico es que así sea, producto de la desaceleración monetaria que veíamos, lo lógico es que la tasa de interés también vaya acompañando ese proceso gradual de baja. Obviamente que las subas y las bajas tienen que ver más con la necesidad de fondos de los bancos, ¿no? Cómo captan los fondos, perdón, los bancos esos fondos para hacer frente a la demanda que tienen. Hoy por hoy, los bancos, digamos, hay una gran disociación entre lo que pagan y a la tasa a la que prestan, ¿no? Y es un poco lo que vemos acá en este gráfico. Fíjense que la tasa de los préstamos personales ronda en torno al 70%, ¿sí? No baja desde enero del año pasado, sigue ahí en torno al 70%, y ha tenido subas, la verdad que altísimas, ¿no? En el periodo electoral, acá en este periodo electoral, donde las tasas nominales, estas son tasas nominales, ¿no? Después la tasa que efectivamente paga el que toma el préstamo son mucho más altas, porque a esto hay que sumarle el IVA, hay que sumarle los gastos de los seguros. este, la verdad que están extremadamente elevadas las tasas de interés. Fíjense, acá ahora, por ejemplo, estamos en torno a un 70%, pero fíjense que la inflación el año pasado estuvo en torno al 31%. Es decir, que más que duplicó la tasa de inflación, la tasa que vienen cobrando los bancos, ¿sí? Esto le da un spread altísimo a los bancos. Esta semana escuchábamos, ¿no? Un famoso empresario que decía: nosotros robamos con los precios de los neumáticos porque le poníamos un 30, un 60%. Bueno, los bancos le están poniendo un 40, un 50% de diferencia de spread entre lo que pagan y lo que cobran, ¿no? Realmente son tasas muy elevadas. Obviamente que esto tiene su correlato en el lado real de la economía. Estamos viendo que la cadena de pagos, es decir, por ejemplo, gente que necesita financiarse para mover el día a día de su negocio, está con problemas, ¿no? Vemos que
la tasa de cheques rechazados, la cantidad de cheques rechazados viene aumentando fuertemente, tanto en volumen como en cantidad, ¿no? Sí, es decir, es más generalizado y también los montos son más elevados. Entonces, la verdad que espero que lo que pasó en estos días, digamos, que el gobierno ha liberado un poco de recursos, que no ha tomado a los bancos toda la plata que quieren prestarle, es muy bueno porque los bancos, la verdad que esta tasa en realidad es como una muralla, ¿no? Una decisión de no prestar al minorista o prestarlo a una tasa muy elevada de tal forma que, bueno, si querés a estos precios, te presto, digamos, ¿no? Pero en realidad prefiere no prestar. ¿Por qué? Prefiere invertirlo en letras del gobierno a un mes, a 2 meses, ¿no? Donde pueda ir controlando el nivel de riesgo, pero lo cierto es que las cosas no funcionan así. En cualquier país normal, los niveles de créditos son más elevados, ¿no? Hoy en Argentina tenemos niveles de préstamos personales muy bajos. De hecho, por ejemplo, el otro día miraba un préstamo UVA, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un préstamo prendario UVA, ¿sí? Prendario UVA, o a una tasa del 29%, ¿no? Imagínense, si este año cerramos con una tasa de inflación, supongamos de un 20%, y tenés el UVA al 29%, ya estás pagando una tasa de interés del 50%, ¿sí? Tasa nominal. O sea, a eso hay que sumarle los costos, o sea, estamos hablando de niveles de tasas muy elevados y obviamente que para personas que ya están endeudadas o para empresas que ya están endeudadas, esto es un grave problema porque no pueden renovar deuda a tasas más bajas, ¿no? Que serían lo más lógico para los niveles de desinflación que estamos manejando. Entonces, la verdad que nosotros esperamos que haya un cambio en esto porque esto siempre, digamos, hay dos formas de terminar esto, que es el famoso carry trade que hoy está en boca de todos, que es que la gente invierte en tasas y después al final lo van cambiando por dólares, ¿no? Es o se baja la tasa de interés, se va bajando la tasa de interés como lo hizo el gobierno a principio de su mandato, o esto se va a tornar, digamos, irreversible y va a llevar a que tarde o temprano haya una devaluación brusca para licuar los pasivos, ¿no? Que los pasivos, ¿cuáles son? Los pasivos bancarios son los depósitos que están en plazo fijo. Entonces, si te agarra una devaluación con el plazo fijo, y bueno, te licuaron parte de tu capital, ¿no? Y cuanto más grande sea la devaluación, más será la licuación de los pasivos que tengan los bancos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo viene este panorama de tasas, ¿no? Es muy importante. En cuanto a la actividad económica, ahora nosotros estamos viendo que hay movimiento heterogéneo en la economía, es decir, hay sectores que vienen creciendo muy bien y hay otros sectores que están todavía caídos o que vienen en baja, como por ejemplo el de la industria manufacturera, que según el EMAE del INDEC cayó un 3,9% interanual en diciembre, hoteles y restaurantes un 1,5%. ¿No? Fíjense, hoteles y restaurantes en un mes donde generalmente ya empiezan las vacaciones, la gente empieza a salir más. Bueno, hubo caídas. El comercio, ¿no? El comercio también 1,3% abajo. Nosotros lo vemos todos los días en los medios porque publican, ¿no? Que las ventas o del Día del Padre o de Navidad, además, no son las que esperaban, ¿no? Producto justamente de lo que hablaba antes de que cambió la composición del consumo. Y la administración pública, obviamente, que viene en baja, hay un recorte ahí, se viene haciendo mes tras mes, vemos que digamos, van saliendo personas del sector público, ¿no? Creo que ya son más de 50.000 o 60.000 las personas que, digamos, renunciaron o fueron despedidos del sector público.
y también, obviamente, el porcentaje del gasto en la economía cayó fuertemente. Del lado positivo, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que agricultura y ganadería están creciendo fuertemente, ¿no? Vemos cosecha récord de girasol, cosecha récord de trigo. De hecho, por ejemplo, este año se realizó algo inédito, que es la exportación de trigo a Estados Unidos, particularmente creo que fue al estado de Florida. Y si las condiciones climáticas ayudan en estas semanas, creo que la cosecha gruesa de soja va a ser muy positiva también eh, en gran parte del país, ¿no? La pesca también viene recuperándose fuertemente, a pesar de que el año pasado tuvieron muchos inconvenientes por problemas que tenían que ver con cuestiones salariales, sindicales, producto de la eliminación de la brecha cambiaria, ¿no? Se había generado ahí problemas en el sector y eso hizo que arranque tarde la pesca y se haya perdido mucha producción, digamos, determinados peces particularmente, ¿no? Y después vemos, bueno, el tema del incremento de la intermediación financiera, ¿no? Producto de estos altos márgenes que pasar es un reacomodamiento en las carteras de crédito de los bancos. Hoy los bancos tienen gran parte, el 70% más o menos, eh, o un porcentaje muy elevado de sus carteras de crédito en activos con plazo de vencimiento menores a un año, es decir, como que vencen todo muy corto, es decir, están en letras, están en pase, crédito. Lo que pasa es que el banco tiene que aumentar el plazo de vencimiento de los préstamos para cobrar una tasa más alta y tiene que bajar los niveles de tasa de los tramos cortos, ¿no? Hoy vemos que es todo alto. Entonces, eso tiene que cambiar la composición. O sea, no necesariamente tenemos que ver que caiga la intermediación financiera, sino más bien un reacomodamiento. Y después lo que estamos viendo también, obviamente, es el aumento en el segmento de mejoramiento de la actividad, ¿no? De electricidad, gas y agua, bueno, producto del reacomodamiento tarifario, el aumento de las inversiones en el sector, particularmente un sector que a nosotros nos gusta mucho. En cuanto a inversiones, vemos que hay muchas empresas que están subvaluadas en niveles financieros excelentes, están cotizando a múltiplos muy bajos y nosotros nos estamos posicionando en ese segmento de inversión, eh, porque de los otros segmentos que están ahí arriba, que les va muy bien, es difícil encontrar, por lo menos en el mercado local, empresas que estén gestionadas seriamente, ¿no? Que tengan una buena contabilidad, eh, y que, bueno, nos dé seguridad para invertir, por supuesto. Después, del lado de la pesca, por ejemplo, no tenemos para comprar directamente y la intermediación financiera, lo que pasa es que es muy volátil, es un segmento muy volátil. Ahora, por ejemplo, está muy bien, pero cualquier cosa que pase en la economía puede implicar una caída, ¿no? Y rápidamente. Por lo general, evitamos eso para no tener problemas, digamos, o alta volatilidad. Acá lo que vemos en este gráfico es cómo evoluciona la actividad económica. Fíjense que este índice es el EMAE, ¿no? El estimador mensual de la actividad económica publicado por el INDEC. Ahora está en máximos, ¿sí? En la serie allá arranca en el 2004 y te muestra que este indicador está en máximo, o sea, superó ya este, el máximo anterior, que fue allá por 2022, después de la salida de la crisis, ¿no? Del COVID, la cuarentena eterna y demás que tuvimos. La verdad que ahora estamos en máximos niveles de actividad económica.
Fíjense que el gobierno está ante un gran desafío acá porque desde el 2011 que Argentina no puede romper esta trampa, ¿no? Está en este segmento en el cual está la economía se estanca, ¿no? Porque sube hasta a ese techo de esa línea negra y después cae, ¿no? Sube, cae. Digamos, hay mucho en en la economía que no permite que la Argentina crezca, ¿no? Después de la recuperación esta que tuvimos después de la salida de la convertibilidad, fíjese, se alcanzó el máximo de 150 en el índice allá por julio del 2011. Dando vueltas entre 140 y 150 en el índice este. ¿Y por qué? Bueno, tuvimos muchas modificaciones en el medio, por ejemplo, hubo modificaciones en temas laborales, muchas reformas laborales que se fueron haciendo en esos años que generaron muchas rispideces en el sector, en distintos sectores, porque se cambiaron muchísimos convenios de trabajo, formas de trabajar, ¿no? Desde el agro, la casa doméstica, el empleo juvenil. Mucha modificación laboral hubo en esos años que, sumado, digamos, a que la economía cada vez estaba más cerrada, impiden que, digamos, podamos crecer, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es lentamente se está destrabando la economía, se está bajando algo de impuestos, ¿sí? Todavía no se bajaron impuestos considerables, como por ejemplo el IVA, ¿no? Que todos sabemos que para cualquier empresario, cualquier comerciante, el IVA es uno de los ley está de inocencia fiscal, las multas son eh, muy elevadas, ¿no? Entonces, no te da prácticamente margen de maniobra para tratar de esquivar este bulto, viendo cómo... Hola Marcelo, se está cortando bastante, no sé si soy yo, si serán todos o será mi computadora, pero aviso. Ahora mismo se cortó todo Sí, el audio. sí, al mío también se cortó, o sea, Sí, es verdad, ya no se escucha nada, nada. creo que es el internet de Marcelo. Ya venía andando más o menos antes. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Se escucha o no? se corta bastante, pero ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor ahora o no? ahí se escucha, sí. Sí, perfecto. Bueno, decía, para mirar el dólar, estábamos mirando el dólar MEP, que es un intermedio entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. Que, bueno,
contado con liquidación es el dólar que se utiliza o para ir al exterior. Vimos que estuvo en torno a 1.437, un promedio, ¿no?, entre la compra y la venta, y venía con una tendencia bajista desde que empezó el año, ¿sí? Este, Fíjense, nosotros en los indicadores técnicos lo veíamos ya, ni bien arrancó el año, acá teníamos el primer indicador de que empezaba la baja, ¿no? En enero, que se confirmaba acá con un otro indicador que estábamos midiendo. Ahora, fíjense, sigue esta línea y ayer se produjo la primera señal de compra de dólar, ¿sí? Es decir, justamente por lo que estaba diciendo, la liberalización de esos recursos en la licitación del Tesoro, tratando de empujarle a los inversores que compren bonos ser más largos o también ajustados por dólar, hizo que empiecen a comprar dólar, ¿no? Bajó la tasa de interés y también subió el dólar, porque había mucho peso, entonces se hizo un piso acá en 1.400 y después empezó a repuntar, ¿no? Acá tenemos la primera señal de compra de dólar, es decir, que pues, puede romper esta brecha e ir a 1.450, y acá estamos viendo, a ver si, ahora estamos en un punto de inflexión acá en este indicador, pero vamos a ver en estos días si ya se da la siguiente señal de compra o no del dólar, ¿no? Entonces, tranquilamente podría ir en torno a buscar estos 1.450, ¿no? En las próximas la cosecha, porque recuerden que empezamos con la liquidación de la cosecha, hay que ver qué hace el gobierno, si sale a comprar dólares o deja que se muevan en el mercado compra y venta, ¿no? Si solamente esos dólares llegan, digamos, empiezan a comprarse solamente en el segmento privado, es decir, no interviene el Banco Central, bueno, lo más lógico sería que el dólar baje, ¿no? Porque vamos a tener una abundancia significativa de dólares. Entonces, eh, digamos, ahí hay que ver cómo intervienen. Fíjense que en esta baja que se da acá, eh, esta baja que se dio después de las elecciones, después, ¿no? Está acá, por ejemplo, el MEP que llegó a tocar 1.600, bajó fuertemente a 1.500 y después se mantuvo e incluso venía aumentando otra vez. ¿Por qué? Porque el gobierno venía haciendo compras fuertes de dólares. Recuerden que acá el 9 de enero el gobierno pagó cupones, ¿no? Tenía que pagar amortización y renta de la deuda en dólares. Y bueno, y venía comprando todos estos días hasta acá. Bueno, desde ahí como que empezó a comprar menos, fíjense que por ahí compra 30 millones, 50 millones por día, igual sigue comprando, y a pesar de eso, digamos, el dólar seguía bajando, ¿sí? Este, Nuestra estimación era que estaba un poco inflado este dólar para lo que era la oferta monetaria, eh, pero bueno, obedece a la demanda del gobierno para cubrir los vencimientos. Este año hay vencimientos también, pero bueno, esperamos que la cosecha sea buena y veremos, hay que ir siguiendo en estos 2 meses o de acá a mayo, qué hace el gobierno, porque sabemos que después que termina la cosecha, ahí se viene el problema, ¿no? Ya la famosa frase de hay que pasar el invierno, porque siempre le agarra 100 dólares al Banco Central el invierno. Entonces, hasta que llegue la cosecha liviana, digamos, de trigo, la segunda, como le dicen, allá por noviembre y demás, mucho tiempo, ¿no? En cuanto al Merval, el Merval en dólares. Bueno, la verdad que el Merval viene a los tumbos, ¿no? Últimamente, con el tema de las elecciones, el año pasado, el 2025, fue terrible, ¿no? En cuanto a volatilidad del mercado de acciones. Acá lo que estamos viendo es el Merval en dólares, ¿no?
Ahora vemos que arrancó el año con una fuerte corrección, ¿sí? Cayó, tuvo una corrección bastante brusca, digamos, ¿no? Una caída significativa del Merval en dólares. Vemos que hay una señal de venta y, digamos, acá todavía no se define, pero es probable que pueda continuar corrigiendo, ¿no? En la medida que estas tasas de interés se mantengan elevadas. Yo creo que puede seguir corrigiendo el Merval hasta 1500. Veremos si empiezan a bajar o no esas tasas de interés para que tengamos, eh, por lo menos en estos meses, ¿no? El tema de acciones, sobre todo en empresas que hoy ya no están tan baratas, ¿no? Porque es justamente lo que nosotros hacemos con las acciones, buscar empresas que estén lo más barata posible, es decir, en términos de evaluación de relativa en cuanto a su ganancia, en cuanto a su valor contable, para tener estas variaciones, ¿no? Fíjense que en pesos el Merval cayó 10%, ¿sí? Hasta ayer. Acá como que hubo una recuperación hasta el 27 de enero y después una caída brusca, ¿sí? Y con la tendencia para abajo. Que cayó un 4% casi, ¿no? Eso es porque, bueno, el dólar bajó un poquito, entonces, o sea, el peso se apreció, entonces vemos que en dólares no fue tan grande la caída del Merval, ¿no? Bueno, acá lo que estamos viendo es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Un fuerte apetito por por los bonos en pesos, particularmente. Acá lo que vemos es uno de los bonos que tenemos en nuestra cartera de liquidez, que es el TTD 26, que es un bono que te paga tasa TAMAR o una tasa fija, la que sea más alta, ¿no? 2,14 la tasa fija. Y bueno, lo que estamos viendo es que después de las elecciones aumentó fuertemente el apetito por estos bonos, ¿no? Como que eh, se tiraron para el carry, digamos, ¿no? Algunos compran el CAPS, otros prácticamente el bono, pero ese bono venía capitalizando intereses. Entonces, ya después que pasó el miedo electoral, empezó la suba, ¿no? Nosotros creo que vendimos una parte por acá y nos quedamos con algo y empezamos a comprar otros bonos que están más, tienen más potencial de revalorización, pero igual sigue siendo un excelente bono que paga este año encima, así que seguro se va a pagar. Y con las tasas de interés todavía elevadas, va a ser un buen año para este bono en particular, ¿no? ¿Qué pasa con los otros bonos? Fíjense que en este gráfico vemos los bonos en dólares. Hay la línea gris es pues, la curva del 31 de enero y la negra es la de ayer, ¿no? O sea, hay un leve aumento de precio, digamos, hay demanda en el segmento más corto de la curva de bono, ahí lo tenemos al GD30, al GD29, al 30, sí, y también la verdad que hay equilibrio fiscal y eso da mucha sustentabilidad a la deuda. Entonces, la verdad que están a buena tasa, ¿no? Sí, comparado con un plazo fijo, pero bueno, todavía
hay segmentos del mercado privado que ofrecen muchas alternativas que por ahí son más conservadoras que invertir en un bono del Estado, ¿no? Con estos niveles de tasa. Y fíjense lo que pasa acá en el segmento de los bonos ajustados por inflación, ¿sí? Lo que estamos viendo es que hay una fuerte demanda de bonos ajustados por inflación en el tramo corto de la curva. Es decir, muchos inversores están comprando para, por ejemplo, fíjense, acá lo tenemos al TX26 que vence este año, ¿no? Un bono que lo tenemos en cartera. Y bueno, la verdad que ahora la inflación siga, entonces, digamos, no sería tan buen negocio en el futuro estar atado ¿cómo se llama?, a bonos ajustados por inflación, ¿no? Fíjense que esto se empieza a convertir en una curva normal. Lo lógico es que tengamos curvas así, ¿no? En pesos, en dólares, pero fíjense, la tasa de curva en pesos está es prácticamente flat, digamos, ¿no? Está en torno a un 30, un 30 y pico por ciento. Esa curva también tiene que girar, ¿no? O sea, tiene que tener esta forma donde se ofrezcan tasas más bajas en el corto plazo y se le pague a aquellos inversores que quieran estar un poquito más en el largo plazo. Ahora vamos a mirar un poco nuestros portafolios, ¿no? Vamos a empezar con el más volátil de todos, que es nuestro portafolio selección, que hoy tiene un 70% de acciones argentinas y un 30% de CDR. Fíjense que, bueno, el año pasado no escapó a la volatilidad del el peso, no apto para cardíacos, no siempre hacemos hincapié en que la inversión en acciones son la mejor oportunidad para inversores de largo plazo, ¿sí? Pero no para aquellos que quieran invertir en el cortísimo plazo porque se exponen a esta volatilidad que si no están seguros de lo que están haciendo, pueden perder dinero, ¿sí? Entonces, en el largo plazo siempre van a ganar dinero con las acciones, siempre y cuando se haga una inversión razonable, ¿no? Profesional. Las empresas siempre van a ganar en el largo plazo. De hecho, fíjense en nuestro portafolio, cómo viene, ¿no? Desde enero acá del 2023, se revalorizó un 70% en dólares, ¿sí? Se te volvió a cortar el audio, más. Sí, no sé, hace un ratito no se escucha nada, nada.
ver. El auricular. Voy. No sé qué hice con esto. A ver. Ahí se escucha mejor. Ahí está. Bien, bien, perfecto. Bueno, también micrófono también. Parece que podría ser eso también. Bueno, como le decía, acá en el mercado de acciones, la verdad que nosotros nos estamos posicionando fuertemente en empresas reguladas, aprovechando lo que comentaba hoy, ¿no? Del tema de cómo viene creciendo todo lo que es electricidad, gas y agua, cómo vienen mejorando sus balances. La verdad que tenemos empresas muy desendeudadas, con alta rentabilidad y que están cotizando a múltiplos muy bajos, lo cual es muy atractivo en el mediano y largo plazo. Así que por ese lado no estamos tan preocupados nosotros por el mercado local. Vemos sí que hay hay alto potencial de revalorización, de hecho, ¿no? Sobre todo en un mundo donde las acciones están muy caras hoy en día. Nosotros estamos comprando todavía empresas a precio de ganga, digamos, ¿no? Y, como le decía, este mes de febrero generalmente un mes correctivo. Fíjense, bueno, este mes que estamos pasando, miren lo que fue en febrero del 2025, ¿no? Con caídas en dólares que estuvieron en torno al 7%. Después, en el 2024 también caídas en dólares en torno al 7% en la cartera de acciones, y en el 2023 que estuvo ahí en torno al 6%. Generalmente, como le decía ya, febrero es un mes correctivo, y lo que estamos viendo es que hay variaciones muy bruscas, ¿no? Por ejemplo, la que tuvimos en octubre del año pasado con una rentabilidad en dólares en torno al 25% en noviembre, después acá en noviembre con un 10%, que nos ayudó a cubrir todas estas bajas que tuvimos en el año de 2025, ¿no? Fíjense que fueron muchos meses de baja y fueron 3 meses de altos niveles de rentabilidad, y uno pequeño, digamos, ¿no? Que ayudó el año 5% arriba en dólares, mientras que el Merval cayó casi un 5%, ¿no? O sea, tuvimos un excelente rendimiento en comparación al Merval. Obviamente que ayudó mucho nuestro CDR, ¿no? Ahora tenemos un 30% de CDR. De hecho hicimos modificaciones en nuestra cartera CDR, incorporamos un papel que tiene un alto potencial de revalorización este mes. eh, Así que compramos una empresa que está en torno a $40 y nosotros estimamos un valor objetivo de $70, que también lo sumamos en nuestra cartera internacional, y que, bueno, esperamos que en la cartera internacional lo sumamos antes ya. Entonces, como venía corrigiendo, la corrección esa golpeó un poco la cartera internacional. Ahora lo vamos a ver un poquito. Acá vemos nuestra cartera de liquidez, ¿no? La cartera en pesos que nosotros vemos a nuestros clientes ultra conservadores, aquellas personas que por ahí no tienen experiencia en el mercado, que siempre hacen plazos fijos, están buscando un poquito salir de ahí. La verdad que esta cartera viene muy bien. Como ustedes ven, la tendencia es
creciente siempre en pesos. Tuvo una pequeña caída acá en septiembre del año pasado, pero después una recuperación significativa. De hecho, el año pasado esta cartera tenía una cobertura contra el dólar, entonces ayudó mucho acá, pero lamentablemente, bueno, el gobierno empezó a vender demasiados contratos de dólar futuro y la cobertura no funcionó perfectamente, ¿sí? Porque el dólar futuro tenía que haber subido mucho más de lo que subió y no llegaba a compensar la baja de los títulos en pesos, ¿no? Pero ciertamente igual es una de las mejores carteras, creo que nosotros lo comparamos con los fondos comunes de inversión de las otras ALIC, y nuestra cartera estuvo muy por encima de todos los fondos. De hecho, hay una cartera nomás de Alaria Ledesma, que es una de las ALIC más importantes del país, que estuvo en torno a un 48%, pero esta cartera casi llegó al 50% de rentabilidad el año pasado, con un dólar que subió tan solo un 26%, ¿no? O sea, la verdad que cumplió las expectativas, superó todas las expectativas esta cartera. Pero bueno, siempre le decimos es para personas que buscan algo más tranquilo, ¿no? Porque después de la recuperación post elecciones, fíjense cómo viene subiendo tranqui, pero sigue subiendo, ¿no? Por eso justamente lo recomendamos para aquellas personas que le da la volatilidad al mercado. Bueno, acá está un poco su evolución, ¿no? Las variaciones mensuales. Fíjense que en octubre del año pasado tuvo un 19,4%, ¿no? En un mes no más ya hizo la mitad de lo que, más de la mitad de lo que iba a ser un plazo fijo en el año, ¿no? Ahora vamos con la otra cartera que también nosotros le ofrecemos a los segmentos por ahí más conservadores en dólares, pero que no quieren sacar dinero fuera de Argentina, sino que quieren tener su dinero acá. Esta es la cartera corporativa, ¿sí? Que está hecha exclusivamente de bonos en dólares, pero de empresas particulares, de empresas que cotizan sus obligaciones negociables y que obviamente tienen una buena salud financiera, ¿no? En el sentido de que tengan empresas que sean sólidas en cuanto a sus balances, que sean solventes, que sean empresas líquidas. Eh, la misma regla que aplicamos para comprar acciones, la aplicamos para comprar bonos de empresas. Y bueno, esta viene con fíjense, acumulan 22,7% de rentabilidad de que se creó allá a principios del 2023. Esto te da un rendimiento promedio anual de casi un 7%, ¿no? Con subas y bajas, por supuesto, pero generalmente lo ofrecemos para personas que quieran hacer renta y que no, digamos, quieran salir, por ejemplo, de las propiedades y demás, entonces, y tampoco quieren algo muy agresivo, algo que de ganar mucho dinero, entonces, la verdad que esta cartera es muy recomendable para los perfiles más conservadores, ¿no? Fíjense que hizo un 22% desde el 2023 hasta acá, mientras que la cartera selección hizo un 70%, ¿no? Es mucha la diferencia entre invertir en acciones e invertir en bonos, ¿no? Más allá, obviamente, que lo que se juega acá es los movimientos, ¿no? Esta cartera tiene movimientos, pero no tanto como el de las acciones. ¿Sí? En las acciones se busca un perfil más emprendedor, gente que quiera capitalizarse. Bueno, acá se ve un poquito cómo fueron sus variaciones en dólares. Fíjense que el año cerró con
una rentabilidad muy chiquita, creo que fue un 3%, digamos, ¿no? Porque estuvo un poco golpeado, pero después de octubre empezaron a comprar fuertemente, ¿sí? Y en enero fue una suba considerable que tuvo en dólares, ¿sí? Ahora nuestra cartera de retiro, ¿sí? O cartera Global CDR, lo único que difiere esta cartera es la misma cartera que utilizamos para los dos, pero es el costo de mantenimiento. En los fondos de retiro, por ejemplo, el mantenimiento es muchísimo más bajo, ¿sí? Es del 1,5% anual, le debe quedar más o menos 1,6% por ahí con el tema del IVA y demás. Y después los CDR sí es para personas que por ahí no están tan seguras de armar una cartera de tan largo plazo y quieren probar suerte con los CDR o quieren invertir sus ahorros, pero de corto o de mediano plazo, digamos. Entonces, el mantenimiento por ahí es más elevado en ese segmento, pero es una cartera que viene funcionando muy bien. Fíjense que la creamos allá el 12 de noviembre del 2024 y ya acumula un 34,6% de rentabilidad en dólares, ¿sí? 100% de CDR, como dije, es decir, empresas que operan en otros países, pero que podemos comprarlo con pesos o con dólares en el mercado local, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de los CDR que te permiten dolarizarte con pesos? No infringir ninguna norma del mercado cambiario. Tenés tu plata en Argentina, lo cual es mucho más fácil desarmar el portafolio. Lo puedes liquidar en pesos o en dólares. Estas empresas que están ahí te pagan dividendos en dólares. Y la desventaja por ahí es el tema del costo, porque, por ejemplo, el banco Comafi, que generalmente es el emisor de estos títulos representativos, por ahí te cobran comisiones elevadas. Por ejemplo, de los dividendos se quedan con un 8% de los dividendos. eh, y bueno, algunos costos, por ejemplo, si alguien quiere transformar esos CDR en acciones, por ejemplo, en el mercado norteamericano o en otro mercado, lo puede hacer tranquilamente. Y bueno, y ahí el Comafi otra vez te cobra, particularmente te cobra 3 centavos por cada título que tengas, ¿no? Entonces, mm, dependiendo de cuánto se lleve al exterior, por ejemplo, nosotros ahora estamos más o menos, la otra vez hicimos una operación de $10.000, creo que salió $170, una cosa así. Bueno, a medida que el monto aumenta por ahí, si lo hacemos con un papel, vamos bajando los costos en otros segmentos, por ejemplo, el costo fijo que nos cobra la LIC a medida que aumenta el monto, ¿no? Entonces por ahí podemos hacer una transferencia, la otra vez hicimos una de $70.000 al exterior y nos salió creo que $220, ¿sí? Pero bueno, esas son las ventajas de los CDR. La verdad que esta cartera anda muy bien. Ahora fíjense cómo prácticamente no tuvo eh, en dólares, digamos, no se ve ninguna baja, ¿no? Ahora este mes, estos datos están hasta ayer, así que no, la verdad que esta actividad solo fue muy contento porque algunas $1,95, ¿no? Una cartera 100% invertida en acciones. El año pasado tuvo una gran rentabilidad producto de que teníamos inversiones en Bayer, ¿no? Una empresa que subió fuertemente, más de, creo que subió un 120% el año pasado, una cosa así, que venía muy golpeada desde su compra que había realizado, por ejemplo, que había comprado a Monsanto. Entonces, como Monsanto tenía mucho juicio y demás, estaba muy golpeada la acción. Nosotros veíamos que ya después de toda la baja que tuvo, estaba ridículamente barata, la incorporamos a nuestro portafolio.
Así también hicimos con Alibaba, ¿no? La empresa china que venía muy golpeada por los problemas que había tenido su fundador con el régimen de China. Pero bueno, la empresa siguió funcionando, siguió creciendo, invirtiendo, así que nosotros veíamos estaba muy barata comparándola con Mercado Libre. Fíjense, una empresa en China que esté más barata en términos relativos, hablo siempre, ¿no? Que esté más barato que Mercado Libre, que opera en Latinoamérica. Ni hablar que estaba más barato que Amazon. Entonces, la verdad que tuvo una revalorización fuertísima Alibaba el año pasado. Y también Barrigol, que la teníamos en cartera, en todas nuestras carteras de renta variable la teníamos a Barrigol ya desde el principio que empezamos a gestionar y el año pasado, con el tema de la subida del dólar también a muchísimo valor a esta cartera. Obviamente que la cartera fue modificada, como le dije, acá vemos que esta caída se debe a incorporación de nuevos papeles que estaban en baja, pero el potencial que nosotros vemos en esos papeles es altísimo. De hecho, ya empezó la recuperación del papel que incorporamos, así que no preocuparse. Acá vemos cuál fue la corrección, que fue en torno a un 6% este mes, ¿no? De la cartera Global Value. Y acá, cómo fueron las variaciones, ¿no? La verdad que acá vemos también que lo de Trump el año pasado, más 6%. Así que todo que hoy en consultas. ¿Te escucho? Ah, ¿me puedes? Ah, ¿me puedes decir qué dijo? ¿Puedes poner más fuerte? ¿Puedes repetir, por favor, la consulta? ¿Quién era que había hablado? Bueno. Buen día, Marcelo. Te consulto. Vos hablaste de Sí, una diferencia de tasas para préstamos y tasas para cuando uno, la diferencia esa que hay entre cuando te presta y vos le prestás al banco. Vos hacías referencia a que tiene que haber una corrección a futuro. ¿Están observando algo de que eso se pueda cambiar o porque hablaste de que esperan que haya una corrección de eso? ¿Hay algún dato que a ustedes les permita que vaya a pasar? sí, lo que nosotros estamos viendo es justamente en el mercado de caución, ¿no? Es como el termómetro, ¿no? Cuando lo que hacen los bancos en principio es dar pases o cauciones, entra toda esa plata ahí, pero bueno, todo depende de si el gobierno después toma o no, ¿no? Esos pesos que quedan, porque hay mucha presión por parte de los bancos. eh, para, para seguir prestándole al gobierno, ¿no? Los bancos quieren prestarle al gobierno porque es mucho más fácil para ellos desarmar esas posiciones, ¿no? O sea, es distinto, por ejemplo, que nos den un crédito a nosotros a 5 años y bueno, van a tener que esperar los 5 años para cobrar, ¿no?
sobre todo porque en Argentina no está muy desarrollado el mercado estructurado, digamos, ¿no? Entonces, eh, por ese motivo los bancos prefieren prestarle al gobierno, aparte con la volatilidad que hay. Nosotros estamos mirando eh, día a día, yo creo que la tasa de caución a un día va a ser el primer termómetro y el mercado de cauciones en general. Y ya después de eso vamos a ir viendo, nosotros hacemos el seguimiento, digamos, cómo vienen los préstamos y los niveles de liquidez de los bancos. Gracias. Y hay otra relación que tiene que haber, por ejemplo, si ellos te prestan a un 30%, si vos pones ellos te pagan un 30%, ¿a cuánto debería ser, por ejemplo, lo que ellos prestan? Digo, para analizar la relación entre... No sé si se entiende. Sí, el margen bruto, decís vos, digamos, ¿cuál sería un margen bruto razonable? Y bueno, Exactamente. ahí depende cómo se va componiendo la cartera, ¿no? Porque no es lo mismo lo que generalmente pasa en el mundo es que a mayor plazo, digamos, las tasas, digamos, por ejemplo, los montos y las tasas a largo plazo, por ejemplo, los bancos en Estados Unidos, en otros países, dan crédito hipotecario, entonces tienen una gran cantidad de créditos que le están rindiendo intereses todos los meses y no tienen que preocuparse a qué tasas salen a prestar. Pero acá en Argentina, con los movimientos del tipo de cambio, los bancos prefieren estar todos cortos, ¿no? Y ahí cambia todo porque vas a tener un promedio de tasas, ¿no? Hay créditos que te van a rendir a una tasa y hay otros, hay que ver cómo se va generando, digamos, ¿no? Esa nueva reestructuración de todo el sistema bancario, ¿no? Hasta ahora, fíjate que en el 2023 el 80% de todos los depósitos le prestaban al gobierno, ¿no? O más. Entonces, todo eso tiene que cambiar y se va a ir reacomodando. Obviamente que los empresarios siempre quieren la más fácil, ¿no? O sea, es como lo que estamos viendo en otros segmentos industriales que prefieren mantener la economía cerrada para... Y bueno, lo mismo pasa con los bancos. Los bancos no quieren competir, no quieren salir a buscar clientes, digamos, porque es más fácil tener un cliente el que hay que llamarle por teléfono, más y ya te está generando tasa de interés. Súper, gracias. Dale. Bueno, ¿alguno tiene otra consulta? Bueno, si no hay consulta, muchas gracias a todos. El video va a quedar grabado, o sea, así que después seguramente le estaremos enviando a las personas que no pudieron participar. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Hasta luego.